El tiempo había pasado de manera irreversible, pero don Juan Antonio se mantenía igual, exactamente igual. Había cumplido ya 80 años, pero se veía como un muchacho de, no sé, 40 o 30, según decía su suegra, que ya era mayor de los 70 años. Su esposa, ya tenía 65, pero él se veía joven, no le echaba más de 40 años. Cierto es de que tenía sus achaques, tenía dolor de rodillas, le dolía la espalda, sufría de vez en cuando de jaquecas, pero gran parte del tiempo él estaba bien de salud. Todos se resfriaban, incluso en su trabajo. Prácticamente recibía el nombre de inmortal. Jamás atisbos de resfrío, 0 faltas, 0 licencias médicas. Y siempre le preguntaban qué hacía para mantenerse tan bien. Y él simplemente decía: vivo la vida como debe vivirse, con alegrías y con penas, y hacer lo que a uno le gusta. Esa era su respuesta. Y pasaban los días, los meses, los años, y así como llegaba, se iba. Era un muy buen ingeniero informático. Tenía muchos estudios en relación al tema. Pero lo curioso, al ver su currículum, no estaba más de 10 o 15 años en cada empresa. Había recorrido todo el continente. Había empezado en Argentina, luego se había trasladado a Brasil. Después, por medio de los amigos, llegó a México y allá contrajo matrimonio. Ya sus hijas mayores, mexicanas, lo vieron partir y llegó a Chile. Y aquí en Chile también contrajo matrimonio. Nadie sabía que estaba casado en México. Y comenzaron a averiguar. Y sí, había contraído matrimonio también en Argentina y tenía hijas ya prácticamente de 50 años. Las mexicanas, algo de 30. Y las de aquí, entre 18 y 25 años. 3 matrimonios en 3 lugares diferentes. Eso se supo al final de la historia. Pero en el intertanto él seguía una vida normal. Hasta que algo curioso sucedió. Y aquí comienza el dilema de nuestro estimado amigo. Pues no se sabía exactamente dónde había nacido. Y no falta la persona curiosa que comienza a indagar. Y a través de las redes sociales y ahora de internet y a través de la inteligencia artificial empezaron a buscar información, no tan solo conocidos o sus propios parientes que no lo veían envejecer, al contrario, se veía cada vez más dinámico, más alegre, mientras que su esposa y sus hijas ya comenzaban a tener los achaques de la edad de vida, y su suegra preocupada, viendo que su hija mayor realmente iba de mal en peor y él se veía excelente. Hasta llegó a pensar que a lo mejor era un brujo que quitaba la energía de todos. Cuando se supo que había estado casado en Buenos Aires hacía ya 60 años atrás, y luego en México 40 años atrás, y aquí en Chile más o menos sus 18 y 20 años, la cosa comenzó a preocupar. ¿Qué edad tenía entonces? Buscaron especialistas, policía privada, y empezaron a armar esta gran incógnita que había. Y cuando llegaron al meollo de este asunto, cuando descubrieron que este hombre había contraído matrimonio a la edad de 30 años, por allá por el año 1925,
en la época de Perón y de Evita, allá en Argentina, pensaron que era una locura, que tal vez era un error administrativo, burocrático, como suele suceder en nuestros países. Pero no fue así. Nuestro amigo desapareció, por supuesto. Se vio descubierto y desapareció sin dejar rastro alguno. Y se fue de Santiago. Algunos conocidos dijeron que había partido al sur con la intención de pasar al lado argentino, donde el paso era más expedito, menos burocrático y la seguridad no operaba mucho. Y se fue. Y nunca más se supo de él. Lo extraño sí es que ahora en el año 2000 hubo indicios de que andaba por España. De acuerdo a los cálculos, él tendría ya más o menos algo de 90 años, con otro nombre. Se puso en alerta a la policía, no porque fuera un delincuente, sino porque era un caso extraño, digno de ser estudiado científicamente. Pero, como suele suceder en este tipo de historias, cuando se logró identificar realmente que era él, a través de sus huellas digitales, de fotografías, de vestimenta, de la manera de hablar, por el acento, etc., y la Interpol científica, por así decirlo, se deja caer en su domicilio, él ya no estaba, se había ido. Había ya visto la posibilidad de o pasar los Pirineos hacia Francia o saltar a África a través de Marruecos. Y ahí se perdió la pista. Ya para el año 2020 aproximadamente se supo de alguien que tenía esas características en Marruecos. Pero cuando fueron a vernos no era él. Era una persona ya casi de 90 años. No era la persona, el chileno, ni siquiera hablaba español. Era muy parecido, pero no era él. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Existirá alguien así? Curiosa historia, ¿cierto? ¿Será tal vez un conde de Saint-Germain? No se sabe. Hasta pronto.